nosotros nos lanzamos fue porque la población nos necesitaba. Por primera vez, desde 40 años que la atención primaria está funcionando en España, los médicos de familia hemos tenido que salir de los centros de salud. Y hemos salido de los centros de salud porque nos necesitaban, porque la población nos necesitaba en un ámbito diferente al nuestro. Llegó un virus que no conocíamos, llegó un virus que cambió el paradigma de la sanidad y hubo necesidad de más de 200 profesionales que fueran capaces de tratar pacientes respiratorios sin dejar descapitalizados los hospitales, y por tanto hubo que tirar de la atención primaria de Madrid, que estábamos sobradamente preparada para llevar eso, y que, bueno, pues inicialmente de forma voluntaria ocupamos las plazas inicialmente en IFEMA. Hubo muchos médicos de familia que no pudieron trabajar porque sobraban médicos voluntarios, y allí realizamos la tarea que nosotros creímos que teníamos que hacer sin abandonar a nuestros pacientes. Hubo que organizarse. Tampoco era un hospital al uso, era un hospital con unas características distintas, hasta incluso los ingresos eran distintos, es decir, los ingresos recuerdo que venían en bloque porque eran traslados de hospitales que estaban saturados, y IFEMA sirvió para drenar esos hospitales y apoyar esos hospitales, con lo cual pues todo significaba que construimos un hospital desde el principio, ¿no? Entonces, y un hospital que tenía de todo, porque a veces pensamos que no, pero en IFEMA había analíticas, en IFEMA había rayos, en IFEMA había un escáner, y en IFEMA había profesionales, sobre todo, que estuvieron las 24 horas del día atendiendo, y tanto médicos como enfermeras de atención primaria. Fueron muchos momentos duros porque veías a la gente y gente que lo pasaba mal, y no hay que olvidar que también a los profesionales tenían sus fallecimientos. Entonces el ver una enfermera que había muerto su madre por la mañana y por la tarde se incorporaba a trabajar, coño, pues eso te choca, te llega y te hace ver que la gente lo dio todo, ¿no? Entonces, pues momentos duros sí los hubo, murió gente, como murió gente en toda España, pero también te queda el recuerdo, que es lo que al final yo creo que nos quedamos, ¿verdad?, del compañerismo y de la disponibilidad de todos los que allí estábamos, y de trabajar en piña, ¿no? Para mí hubo muchas cosas especiales. Primero, los primeros días fueron difíciles porque luchábamos contra algo que desconocíamos. Llegábamos allí y Protección Civil nos ponía unos EPIs y unas cosas el primer día espectacular, de plástico, de los del ébola. No se podía aguantar más de 4 o 5 horas con eso porque era físicamente imposible. El desconocimiento. Los primeros días, lógicamente, era un hospital de campaña y allí había unas camas, unas bombonas de oxígeno y poco más, y todos los profesionales salimos adelante. Salimos adelante, como ha dicho Juanan, en piña, porque allí médicos, enfermeros, TKs, todos éramos uno y todos participábamos. Nunca hubo estamentos en IFEMA, nunca. Todos participábamos por igual, todos colaborábamos por igual, cada uno hacía lo que buenamente podía. Y era duro volver a casa. Porque la gente estaba muriendo y tú podías llevar a casa un virus y podías transmitir algo que en los primeros días no sabíamos cómo se transmitía, no sabíamos dónde podía estar. Pero bueno, yo creo que a la vez fue una experiencia muy interesante. Yo creo que sí, yo creo que sobre todo sirvió por un momento en el cual los hospitales estaban saturados, estaban ya al límite, como pasaba en toda España, pero yo me centro en Madrid. Y precisamente esa idea es para lo que sirvió, es decir, fue un hospital que tuvo su época de duración, aunque luego ya continuó con el Zendal la idea para futuras necesidades, pero sí que sirvió sobre todo para drenar los hospitales, para que los hospitales, reducir esa saturación que tenían en ese momento. Yo creo que sí que fue clave en Madrid. No olvidemos que en Madrid tenemos una población muy grande, entonces... Había que dar salida a población que necesitaba un ingreso, pero estaba relativamente leve, y que todavía no se podía ir a casa porque eran transmisibles, porque no sabían cómo íbamos a reaccionar, porque se podían complicar en cualquier momento. Y ese fue el tipo de paciente que fundamentalmente nosotros atendimos. Como he dicho Juan antes, al principio con pocos medios, pero poco a poco aquello se convirtió en un hospital de campaña absolutamente funcional, que tenía UCI, tenía
radiografías, tenía un sistema de rayos muy bueno, funcionábamos muy bien. Y sí fue necesario. Sin IFEMA los hospitales de Madrid se hubieran colapsado. Aquello nos pilló de shock a todos los países y por supuesto a España. Y a partir de ahí, yo creo que cada administración hizo lo que podía, hizo lo que le correspondía, y a partir de ahí, bueno, pues choques, pues más que choques yo creo que a veces eran diferencias de pareceres o diferentes visiones de una realidad. Cuando estás a nivel macro, pues tienes una visión, y cuando estás a nivel micro y los que estábamos, ¿verdad? Choque entre administraciones va a haber siempre, sí. Y sobre todo si estamos hablando de diferentes partidos, de diferentes signos políticos. Yo sí puedo decir que la Comunidad de Madrid, al principio de la pandemia, convocó a una serie de profesionales de todos los ámbitos, epidemiólogos, neumólogos, internistas, médicos de familia, entre los cuales estuve yo, y el consejero de entonces, el señor Escudero, nos convocó. Yo al menos estuve en 2 o 3 reuniones de aquellas en las que estuvimos viendo las posibilidades que había, qué era lo que había que hacer, cuáles eran, a la luz de los conocimientos que había entonces. Que esto es muy importante, A la luz de los conocimientos que había entonces se hizo lo que consensuadamente los profesionales de forma técnica decidimos. Una de esas medidas fue crear el hospital de campaña. Sin ninguna duda seguimos manteniendo la atención primaria, es una atención que está muy bien valorada para los usuarios, para nuestros pacientes. Nosotros somos muy cercanos, estamos muy cerca de la población, les interpelamos en el día a día de sus problemas y de sus necesidades. Es verdad que aquel cariño se manifiesta todavía, pero siempre en una sociedad en la que las cosas pasan tan deprisa, pues existen problemas. Y hoy no puedo por menos dejar de recordar las 800 agresiones que ha habido en el último año a profesionales sanitarios en toda España. Tenemos que luchar todos para evitar ese tipo de agresiones, pero creo que la población sigue considerando a sus profesionales de atención primaria como los más cercanos y, si no los más cualificados, sí aquellos que le resuelven más del 90% de sus problemas. Y no, yo estoy de acuerdo con él. De hecho, pues las encuestas de satisfacción que se hacen, y pues eso es lo que muestran, ¿no? Es decir, efectivamente los ciudadanos pues somos conscientes de la realidad de la situación actual de la sanidad, de los problemas de falta de profesionales, pues por las circunstancias que sean y esa necesidad de cubrirlo, pero a pesar de ello yo creo que la primaria sigue prestando la misma atención, sigue prestando atención con calidad, y los ciudadanos lo reconocen, porque al final el ciudadano lo que quiere es ir y encontrarse con su médico, con su enfermera, y sobre todo que se le resuelvan o se le ayuden a resolver sus problemas, ¿no? Y eso la atención primaria lo sigue haciendo. Sí que es cierto pues que en aquella época pues éramos héroes, decían que éramos héroes, yo creo que no éramos héroes, éramos profesionales que hacíamos nuestro trabajo. A veces yo creo que se elevó demasiado las expectativas. Yo creo que somos más que héroes, o son más que héroes los profesionales que atienden todos los días, son profesionales que están comprometidos con su trabajo, que es más importante para mí que un héroe. El aplauso lo tenemos cada día en los pacientes que siguen viniendo, que están con nosotros. Y nosotros jamás fuimos héroes, éramos personas que desarrollaban su trabajo, un trabajo que en aquel momento tenía la incertidumbre de que no sabías cuál era el resultado, no sabías cuál era la causa. Los protocolos se cambiaban todos los días. Todos los días había instrucciones desde arriba para ir cambiando los protocolos. Hacíamos una cosa, al día siguiente hacíamos otra, pero era lo que había. A la luz de la ciencia que había en aquel momento, eso fue lo que hicimos. Es que había que adaptarse día a día, es que cada día la evidencia científica, ¿no?, cambiaba de un día a otro. Y yo creo que, y eso también se hizo bien, es decir, como lo ha comentado él antes, el que hubiera y que se escuchara a los propios profesionales, que eran los que sabían y eran los que podían decir hacia dónde había que ir, ¿no?